Vamos a retomar nuestro estudio donde lo dejamos en la página 13 de sus notas. Página 13 de sus notas. Ahí dejamos nuestro estudio. Vamos a entrar al punto 4. Solamente quiero introducirme diciendo lo siguiente que mencionábamos ayer. Este estudio lo realizamos bajo la convicción de que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Por eso debemos ir a ella, estudiarla y ver qué instrucciones directas encontramos en ella y qué pautas y modelos a imitar están ahí para llevar a cabo la obra que Dios nos llamó a hacer. Esto con el propósito de realizar la obra, no como a nosotros nos parece mejor, ni como se ha hecho siempre, o como se hace en otros lados, sino como Dios estableció en su palabra. Esto no quiere decir, decíamos ayer, esto no quiere decir que lo que se haya hecho antes esté completamente mal, o que lo que otros hacen esté completamente equivocado. Lo que quiere decir es que debemos partir de lo que la Biblia dice y evaluar lo que otros han hecho o lo que se ha hecho antes para luego mejorar o corregir aquello en lo que no nos hemos apegado a las instrucciones y pautas bíblicas. Siempre podemos mejorar con la ayuda de Dios. Así que este estudio no tiene el propósito, lo vuelvo a repetir, de descalificar a los obreros del pasado ni de minimizar los logros que Dios les permitió. Tampoco es nuestra intención descalificar todo lo que en el pasado se ha hecho en la obra misionera, como si todo se hubiera hecho mal. Sin embargo, si somos honestos, tampoco podemos afirmar que en el pasado todo se ha hecho bien. Las instrucciones que estamos estudiando, los mandamientos directos, son todo aquello que la Biblia nos instruye a hacer. Esto sería el qué hacer. Pero en la Biblia también está registrada la manera en la que Jesucristo y los apóstoles lo llevaron a cabo. O sea, tenemos en la Biblia el ejemplo de esos hombres mismo que también contiene pautas o patrones de acción, modelos que nos dirigen en el cómo hacer las cosas. Lo que debemos hacer, hermanos, como lo dijimos ayer, para descubrir las instrucciones de Dios para la obra misionera, es estudiar la palabra de Dios y para descubrir también las pautas o modelos bíblicos, debemos observar lo que Jesucristo y los apóstoles hicieron, no solo lo que dijeron, y ver las virtudes que practicaban, los propósitos que buscaron, los métodos que usaron y las promesas o recursos que recibieron de Dios para eso. Y en este estudio estamos. Vamos al punto 4. Instrucciones y modelos o pautas para la obra misionera. Cuarta pauta que estamos estudiando. Repasemos las otras tres. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan a leerlas, por favor? Las primeras tres. 1. La obra misionera consiste en cumplir la gran comisión, pero completa, la gran comisión completa. Número 2. La obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local. Es desde la iglesia local donde se mandan los obreros. Número 3. Los que serán enviados primero deben ser ministros de la palabra y estar dependiendo de Dios en oración. Deben ser siervos probados en su servicio y con fidelidad y con las cualidades que la Biblia señala. Eso es lo que señala las instrucciones bíblicas, los mandamientos y las pautas bíblicas señala hacia allá, que debemos hacer la obra misionera así. Número 4, el llamado, hermanos, está en su estudio. El llamado a hacer la obra misionera debe provenir del Espíritu Santo.
Fue él quien llamó a los que serían enviados de dentro del grupo de obreros de una iglesia. Dice Hechos 13, y estamos tomando estas porciones y las estoy proyectando aquí para ayudarnos, para agilizar nuestro estudio. Hechos 13, 1 y 3 dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien apartó, llamó a Bernabé y a Saulo de entre aquellos obreros que estaban ministrando a la iglesia. Tanto la iglesia como ellos, los obreros, reconocieron que Dios los estaba enviando a la obra. Entonces, el Espíritu Santo es quien llama a los que han de ser enviados y lo hace de entre el grupo de obreros fieles que ya ha estado sirviendo. Aquí se indica que los enviados deben ser siervos de Dios, llamados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 Timoteo 1, 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, y luego dice, y llamó. Pablo le está hablando a Timoteo. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual, ya habla de su propio llamamiento, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ellos reconocían que su llamamiento venía de Dios. Entonces, aquí se indica que los enviados deben ser siervos de Dios llamados por el Espíritu Santo, no llamados por los pastores, nosotros no llamamos a los obreros, hermanos, ni empujados o presionados por otras personas. Los obreros deben tener convicción de un llamado basado no en emociones ni en conveniencias. Cuidado con las conveniencias. No porque es mi compadre, mi amigazo del alma, lo invito al ministerio o lo envío de misionero, aunque tenga un carácter que todavía no es el carácter del siervo de Dios, aunque sus motivaciones estén mal. No, el llamamiento viene de Dios, no es un llamamiento basado en emociones ni en conveniencias, sino en las señales del llamado que tenemos en la palabra de Dios y en una convicción profunda de que Dios quiere usarnos en eso inmerecidamente, porque invariablemente los siervos de Dios llamados en la Biblia, hermanos, se sentían indignos. No eran aquel que estaba esperando, Señor, ya te estabas tardando con todos mis dones y conocimiento. Eso es todo lo contrario al verdadero llamado. El llamado verdadero y la conciencia del llamado verdadero abrumó siempre a los que lo recibieron, las abrumaba y los hacía sentir chiquitos, porque así somos. Delante de la majestad de Dios somos indignos, somos pequeños, pero Dios, a pesar de eso, nos escoge y nos quiere usar. Y luego ir a hacer la obra mal. ¡Qué desperdicio! Que el Señor nos dé su gracia, hermanos. Busquemos, promovamos, animemos a los que quieren hacer la obra a reflexionar en su llamado y que no sea basado en emociones ni en conveniencias, sino en las señales del llamado y en una profunda convicción de que realmente Dios les quiere ahí. Aquí podemos ver algo importante, hermanos. El llamado a iniciar otras iglesias en otros lugares fue un llamado especial que Dios dio a estos siervos de Dios, quienes ya estaban ministrando. Es decir,
Mucha atención. El llamado misionero no fue el llamado original de estos obreros. Qué interesante. El llamado original de estos obreros no fue, ¿sabes qué? Tú vas a ser misionero y ya te me vas ahorita. Sí, Dios tenía planes y hasta se los anticipó a Saulo, que Dios lo iba a usar a los gentiles, pero pasaron décadas, por lo menos 14 años, posiblemente, en lo que Pablo creció, se desarrolló como cristiano y entonces llegó después a servir. Pero el llamado de estos hombres no fue a las misiones, no fue el llamado original. El llamado original fue a predicar el evangelio. El llamado original fue a enseñar la palabra de Dios, a ser testigos de Jesucristo. Es lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Hechos 1:8. A ver, vamos a ver si aquí aparece. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ahí está el llamado, ¿verdad? Ser testigos, predicar el evangelio donde quiera que estuvieran. Y luego ahí en Hechos 26:16 le dice el Señor, dando su testimonio Pablo, dice, el Señor le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Y Gálatas 1:11-16, donde Pablo narra también su llamado, dice 12, pero pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, y sigue hablando del desarrollo de su llamamiento, que fue un llamamiento a predicar el evangelio, a enseñar la palabra, a ser testigo de Jesucristo, como el llamamiento que también Bernabé tuvo y todos esos obreros lo tuvieron. Pero llega el momento en el que viene el llamado especial del Espíritu Santo a estos dos hombres y les dice: ok, ya han estado predicando la palabra, llevando el evangelio, enseñándola, han sido testigos, ahora quiero que vayan e inicien iglesias nuevas en otros lados. Dios, hermanos, ya había revelado que Saulo sería usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Lo acabamos de ver. Y el 9:15 dice: ve, le dice a Ananías. Hechos 9:15-16, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y nuevamente en Hechos 26:16-18 le dice: a quienes ahora te envío, hablando de que lo enviaría a los gentiles. Pero tampoco Saulo salió inmediatamente a hacer la obra misionera. Tuvieron que pasar años de aprendizaje y servicio fiel para que a su tiempo el Señor lo escogiera a él y a Bernabé para esta labor tan especial. Entonces, debemos entender que los siervos de Dios primero debemos atender al llamado básico de predicar el evangelio y enseñar la palabra, y luego el Señor nos dirigirá si quiere que nos convirtamos en pastores, misioneros o evangelistas. Estos llamados específicos se van aclarando después. Así que, joven que estás aquí escuchándome, no te cases con la idea de que vas a ser misionero. No te cases con la idea de que vas a ser evangelista desde ahorita. No, tú obedece el llamado de Dios a ser testigo del evangelio, a predicarlo.
Porque algunos que luego quieren irse a la obra misionera con muchos entusiasmo y siempre hablan, no, yo voy a ser misionero acá y voy a ir allá y voy a hacer esto, les preguntas, oye, ¿y ya les hablaste de Cristo a tus vecinos? Y no lo han hecho. ¿Eso qué señala? ¿Tienen llamado o no tienen llamado? Si no han podido ir ahí a su colonia a hablarle de Cristo a sus vecinos, ¿cómo van a ir a otro lugar del mundo a hablarle de Cristo a otras personas? ¿Ven la contradicción en la que uno cae cuando no entiende esto del llamado? De que no se trata de que ya, Dios me mostró que es a Marruecos, ¿no? César después les puede dar su testimonio, César Molina, de cómo él luchó con esto al principio, en los años pasados, y le pudimos ayudar gracias al Señor. Y él sigue con la idea de que un día Dios lo quiere enviar a misiones, pero no está aferrado a eso. Sin embargo, he conocido a jóvenes, muchachos, hermanos bien intencionados, que no los sacas de ahí. No, yo voy a ser misionero a tal lugar, y casi están sentados esperando a que llegue el momento en que, oigan, yo quiero ir, por favor, señálenme, envíenme a mí, yo quiero ir, ¿verdad? Y mientras no están discipulando a nadie, no están ganando almas, no están haciendo la labor, llenándose de conocimiento solamente y envaneciéndose, después terminan malogrando sus ministerios, desgraciadamente. Así que, hermanos, debemos entender que primero hay que atender el llamado básico de predicar el evangelio, enseñar la palabra, y el Señor después nos dirigirá. Algunos estamos de pastores ahorita, no sé si después el Señor nos va a enviar a otra labor. Somos sus siervos, pero hay que empezar a servir desde abajo en las cosas básicas. Como podemos ver, es muy importante enseñar sobre el llamamiento, hermanos, al ministerio con bases bíblicas para orientar a los hermanos que sinceramente tienen la inquietud de servir al Señor. Así también prevenir a aquellos que por razones incorrectas o motivos inmaduros pretenden entrar al ministerio de tiempo completo. Así les podemos ayudar o corregirlos para que, si son sinceros y humildes, bueno, esperen el tiempo de Dios y entiendan cómo son las cosas. ¿Qué beneficios nos da seguir esta pauta bíblica de que sea el Espíritu Santo y un verdadero llamamiento el que dirija a los enviados? Número 1, léalas conmigo los beneficios. 1, cuando los enviados son llamados por el Espíritu Santo, esto se evidencia por su vida y servicio, cosa que los obreros y la misma iglesia también reconocerán porque han visto en ellos dichas evidencias de su llamado a misiones. 2, se evita enviar a alguien a la obra misionera solamente porque ha expresado que quiere ir a hacer misiones, porque tiene entusiasmo o cierto carisma. Mejor primero se le instruye sobre lo que es el llamado y lo que implica el ministerio fiel. Número 3, cuando hacemos caso a esta pauta bíblica y la obedecemos, ¿qué beneficio vendrá? Se toma tiempo para poner a prueba el llamado de aquellos que manifiestan querer hacer la obra misionera, observando su carácter cristiano y su servicio en la iglesia local, cosa que en el tiempo pondrá en evidencia si han sido llamados por el Espíritu Santo o no. El tiempo lo va probando. Por eso no debemos de tener prisa. Debemos de ser fervientes en espíritu, no perder la cabeza. Ferviente, alguien que está continuamente pensando, viene de hirviendo. ¿Cómo está el agua cuando está hirviendo, hermanos? ¿Sí lo han visto? ¿Se han quedado a ver el agua hirviendo? Hay unos ciclos que se hacen y de hecho hasta científicamente está estudiado cómo hacen ciertos ciclos. El agua hirviendo hace ciclos muy interesantes, ¿no? Y cómo se va haciendo eso es precioso. El agua no hay otro líquido como el agua, ¿no? Estudiarlo va a ser muy enriquecedor para ustedes si estudian todas las propiedades del agua. Hasta la Biblia dice en 2 de Pedro que la vida viene del agua y por el agua subsiste, ¿sí?
Y hasta recién, ¿verdad? Los científicos están diciendo, no, es que si no hay agua en otros planetas no va a haber vida. Entonces la Biblia ya lo decía desde hace mucho. Y esa agua hirviendo se mueve, se mueve, se mueve, ¿verdad? Nosotros debemos estar en la palabra, en los planes de Dios, en los propósitos, esperando, Señor, ¿de dónde vas a proveer? ¿De dónde va a salir? Sigo predicando, sigo enseñando, sigo edificando, como lo hemos visto, hago discípulos. ¿De dónde vienen? ¿Dónde van a surgir los obreros? Y entonces empiezas a ver los que van, Dios los va proveyendo, pero tú estás en lo tuyo. ¿Cómo se da este llamamiento? Oh, pues podríamos dar también otro seminario, ¿verdad?, sobre el llamamiento a misiones o a los ministerios. Aquí solamente les pongo esto, hermanos. ¿Cómo se llama este llamamiento a misiones? Aquí el Espíritu Santo habló audiblemente a todos. Dios ya no habla de la misma manera, pero sí habla por medio de su palabra y la obra del Espíritu en los corazones de los cristianos entregados a Él. Así que Dios va a llamarnos a su obra por medio de las verdades de su palabra y la dirección del Espíritu Santo cuando le buscamos. El llamamiento al ministerio, en especial al ministerio de tiempo completo, no es un llamamiento emocional, ni brota de la presión, ni debe surgir de la conveniencia. El llamamiento, hermanos, no se gana por las habilidades que uno tenga, ni se merece por el tipo de vida que uno ha llevado. Es un llamado por gracia y es una convicción profunda respecto a que Dios quiere que dediquemos toda nuestra vida a predicar y enseñar su palabra a las personas. Las indicaciones del llamamiento genuino están en la palabra de Dios y los requisitos del carácter que debemos llenar también están aquí en la Biblia. Y ahí le dejé un resumen, son como 20 porciones de la Biblia donde están las indicaciones del llamamiento genuino. Estúdielas, por favor, bosquéjelas, saque todas las verdades que están ahí y entonces podrá enseñar a otros cuál es el verdadero llamamiento y las señales del mismo. Aquellos que perciben que están siendo llamados por Dios deben estudiar estas indicaciones o señales y estos requisitos del carácter y asegurarse que los tienen. Porque la obra de Dios no es un juego, hermanos, ni es un empleo cualquiera. Hemos de dar cuenta a Dios de lo que hagamos y es una empresa difícil. Servir a Dios bien es una empresa difícil, pero no imposible. Porque es la obra de Él y Él está obrando dentro de nuestros débiles esfuerzos. Él hace todo lo demás. Y tenemos que convencernos de ese llamado, porque ese llamado es lo que nos va a sostener en los momentos más duros y difíciles, como se nos predicaba anoche.